Ante todo, jóvenes, muy buenos días. Sean bienvenidos a la clase número 2 de nuestro tema de razonamiento verbal en lo que es la sinonimia. La sinonimia, jóvenes, es un tema muy importante dentro de nuestro curso, ya que considero que la sinonimia va a ser uno o de los primeros, por así decir, temas importantes dentro de lo que es razonamiento verbal, ya que con la sinonimia vamos a aprender el significado de palabras escritas de diferente manera, pero cuyo significado va a tener parecidos o similitudes. Bien, en el concepto que tenemos de la sinonimia propiamente dicha, vamos a encontrar que la sinonimia va a ser el significado similar o parecido que tienen dos o más palabras. Y ahí el detalle que les estoy comentando, jóvenes. Dos o más palabras que van a tener un significado parecido o igual, dependiendo de cómo nosotros lo empleemos de acuerdo a las circunstancias o el contexto. Bien, los tipos de sinonimia que vamos a encontrar aquí, jóvenes, van a ser los siguientes. Los absolutos. Los absolutos van a ser aquellos que tienen un significado igual en cualquier contexto. Te dice, ¿sabes qué? Yo en cualquier contexto tengo el mismo significado, así que no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Por ejemplo, te dice, los cerdos son tan gordos. Efectivamente, jóvenes, nos dicen que los cerditos son muy gordos. Pasamos al segundo ejemplo que nos dice, los puercos se ensucian en el lodo. Y algunos de ustedes se preguntaban, profesor, ¿pero qué tiene que ver la palabra cerdos con puercos? Efectivamente, tienen mucho que ver. ¿Se acuerdan que en el concepto les había comunicado de que la sinonimia era el significado similar o parecido a los que tienen dos o más palabras? Bien, de ese punto de vista, podemos encontrar que los cerdos y puercos se refieren al animal de granja que le gusta comer cebada, que le gusta embarrarse en el lodo, y este animal mamífero, digamos, solo engorda de tal forma que puede servir como alimento para el ser humano. Bien, dicho, digamos, ya contextualizado, digamos, el significado de estas palabras, ya podemos acordar que tanto la palabra cerdos y puercos se refieren a ese animalito de granja que sirve también de alimento para el ser humano. Bien. Cuando hablamos de los relativos jóvenes, nos referimos en este caso a aquellos que tienen el significado parecido o semejante y que no cambian en todos los contextos, sino en algunos. Por ejemplo, el ejemplo clásico que vamos a encontrar van a ser lo siguiente. Vamos a encontrar que Roberto se fracturó la pierna. Cuando hablamos de fracturó, venimos a la terminología de lo que es romperse o quebrarse. La siguiente palabra o la siguiente oración nos dice lo siguiente. La rama del árbol se quebró. Cuando hablamos de la palabra quebrar, se refiere a la palabra se fracturó, se rompió, en este caso también se quebró. Pero la pregunta sería, jóvenes, ¿qué, digamos, cuál sería la diferencia entre la palabra fracturó y la palabra quebró? Nuevamente volvemos a la parte conceptual de los relativos. Nos dice que es aquellos que tienen significado parecido o semejante y no cambian en todos los contextos, sino en algunos. Por ejemplo, si hablamos de la palabra fracturó, se refiere a la terminología médica de que en este caso la pierna de Roberto o los huesos de Roberto se quebraron o se rompieron. Y si hablamos de la terminología de la rama del árbol se quebró, se refiere en este caso cuando es el contexto de un elemento o
en este caso, animal o cosa. Obviamente, jóvenes, que vamos a encontrar aquí ciertas maneras en que estos sinónimos relativos van a entrecruzarse, pero siempre utilizando, en este caso, el contexto. ¿Por qué? Si hablamos del caso de Roberto, la palabra fracturo habla de un contexto médico, mientras que en el caso de la rama del árbol se refiere a un contexto netamente de rotura de un objeto, o puede ser también la palabra que quebró, también está asociada a veces a que, digamos, la pata del caballo se quebró. Y hablamos en este caso también de lo que es palabras, en este caso de acuerdo al contexto, que van a tener el mismo significado, pero en este caso diferente forma de contexto en el cual nosotros vamos a utilizar. Bien, jóvenes, recuerden, hace un poco de calor, recuerden, jóvenes, que la sinonimia va a tener una forma como definirse, también va a tener una forma en cómo va a recomendarnos de que dice que las palabras deben ser del mismo contexto o la misma categoría gramatical, y en este caso no dice que los absolutos son intercambiables en cualquier contexto, el ejemplo entre jumento y asno, y los relativos que son intercambiables de acuerdo a ciertos contextos, que nos compara con la palabra limpiar y lavar. Bien, jóvenes, espero que hasta ahí la explicación les haya sido totalmente acertada, ya que considero que en esta parte de la sinonimia tenemos que encontrar siempre los significados parecidos para poder reemplazar o cambiar terminologías dentro de las palabras, o en este caso dentro de las oraciones, o en este caso cambiar terminologías dentro de un texto. Bien, jóvenes, hasta aquí llega la explicación. Que tengan un buen